Y sinceramente podemos ver señales de vida entre nosotros y cuando esto sucede hay la posibilidad de ser entrenados, ¿no? Y digo, todo se convierte en un disfrute, más allá de que muchas veces a nuestra carne no le gusta escuchar ciertas cosas, el espíritu se regocija, ¿no? Cada vez que el pan de vida se reúne, ese pan que fue partido hoy se está reuniendo y podemos comer por gracia, ¿no? Hay un disfrute en el espíritu. Realmente podemos entender que nada de lo que estamos hablando está siendo forzado por una mente natural. Como decía Pablo, nada me propuse hablar, ¿no? Desde mi sabiduría terrenal entre ustedes, sino que todo fue del espíritu, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, sabemos que la tarea se está haciendo correctamente, ¿no? Y pensaba, digo, muchas de las cosas que estamos hablando y compartiendo están entrando en un estado de proceso en nosotros, ¿no? Nadie pretende, ni el Señor, que después de estos días todos salgamos entendiendo absolutamente todo, ¿no? Siempre me gusta transmitir tranquilidad en cuanto a esto, no estamos hablando todas estas cosas para que mañana entendamos absolutamente todo, podamos ver todo. Nadie de nosotros, ¿no? Ni siquiera Pablo decía, lo he alcanzado aún, ¿no? Sino que proseguimos a la meta, pero sí creo que debemos en el espíritu considerar, ¿no? La verdad que el Señor está poniendo en la mesa, el pan que está poniendo, y como le decía Pablo a Timoteo, mira, todavía no lo entendés, pero considéralo y Dios te va a dar entendimiento en todas las cosas, ¿no? O sea, el entendimiento viene de Dios, pero cuando nosotros consideramos la verdad que está siendo expuesta por el Espíritu, ¿no? Y obviamente que no estamos tratando de mofarnos o burlarnos de ciertas cosas que hacíamos, porque todas las hicimos. A veces tratamos de ponerle un poquito como de humor, y cuando muchas veces parado en este nuevo entendimiento vemos las cosas que hemos hecho, decimos, nos agarramos la cabeza, ¿no? Pero bueno, quiero transmitirles eso, que en realidad Dios está continuamente derrumbando cosas en nosotros, de pensamientos, de ideas que se levantaron en nuestras mentes, que fueron dioses a los cuales adoramos y que hoy necesitan ser derrumbados en nosotros, y puede generar muchas cosas, ¿no? Vemos sentimientos en los hermanos cuando son expuestos a la verdad. Hay muchas veces enojo, frustración, ¿no? Pero no estamos tratando de ser alguien que tiene un bat, ¿no? En medio de una cristalería y empieza a darle batazo a todo para que todo se rompa, ¿no? Lo que estamos intentando es de ubicar en el diseño correcto nuestras obras, o lo que hemos pensado, hablado y hecho, ¿no? O sea, qué pertenecía al diseño y qué no. Porque muchas veces viene la frustración de pensar, y bueno, y todo lo que hicimos durante todos estos años, todo lo que he gastado en mi vida, todos los recursos que he invertido, ¿no? Pero lo hicimos tal vez con un entendimiento que no es el entendimiento que teníamos hoy, pero no dudo que todo lo hicimos con un corazón deseando servir a Dios, ¿no? Con amor al Señor. Y creo que como respuesta a eso, el Señor hoy está revelando a su Hijo para que, ¿no? Y no es casualidad que hoy estés en este lugar, que podamos ser expuestos a esta verdad. Porque, no, o sea, no, como compartí ayer, no sabemos por qué el Señor revela a su Hijo. Algunos sí y algunos todavía no lo pueden ver, ¿no? Pero sí dice que Dios comparte su buen placer, ¿no? Su beneplácito, que es su Hijo. Y pensaba en este ejemplo, ¿no? Imagínense que
yo les empiezo a contar acerca, tenemos una hija de 4 años, y yo les empiezo a contar acerca de ella, ¿no? Y contento, les comparto cómo ella es y qué hace, y imagínense que ustedes estarían completamente indiferentes a lo que les estoy diciendo. Uno no seguiría compartiendo acerca de su hijo, pero cuando haya alguien que disfruta de lo mismo que disfruta el padre, que su hijo, ¿no? Le va contando más cosas y le va compartiendo más cosas. Entonces, evidentemente, aunque hemos hecho muchas cosas mal, el Señor ha visto en nosotros un corazón, ¿no? Una intención de servirlo, de amarlo y de seguirlo, ¿no? Y por eso creo que el Señor nos permite disfrutar de lo mismo que Él disfruta, del mismo placer de Dios que es su Hijo. Así que tranquilos, vamos de camino, ¿no? Fabián decía, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Bueno, quería compartirles hoy como para cerrar un poquito todo lo que viene siendo una construcción del Señor. Sabemos que la obra la hace Él. Hablamos acerca de diseño, hablamos acerca de los materiales de la construcción de la casa, pero todo forma parte de un todo, ¿no? O sea, no podemos dividir la edificación de la casa, los materiales de la edificación, el diseño de la forma de la casa. Y hace un tiempo que vengo compartiendo esto porque uno de los grandes desafíos, o sea, sé que tal vez hay muchos hermanos que han sido grandes hombres de oración, mujeres de oración, que han dedicado mucho tiempo a orar. Y una de las consultas que más aparece cuando se revela el Cristo en este nuevo entendimiento es decir, bueno, ahora ¿cómo oramos?, ¿no? Y generalmente tenemos una tendencia a decir, bueno, evangelizamos mal, entonces no evangelicemos más, ¿no? Y oramos mal, entonces no oremos más. Adoramos mal, entonces no adoremos más. Entonces siempre tenemos una tendencia de entender que la solución de las cosas son quitarlas de la ecuación, pero en realidad la solución es que esas cosas atraviesen la cruz. O sea, nuestras oraciones han reproducido más un formato del viejo pacto que del nuevo, ¿no? Por eso tenemos que entender dónde están nuestras oraciones en este nuevo pacto. O sea, cómo oro al Señor en un entendimiento espiritual y qué peso tienen las circunstancias terrenales en nuestra vida, ¿no? Y en nuestras oraciones. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, un hermano viene y me dice, pastor, me robaron el auto, por favor ore. Y yo pregunto, ¿por qué oro, no? ¿O por qué quisiera el Señor que oremos? ¿Porque el hermano aparezca el auto? ¿Porque al hermano le aparezca el auto? ¿Porque Dios le dé un auto mejor? ¿Por qué orarían ustedes ante esa situación? Porque la iglesia celebraría que el auto aparezca sin ningún daño o que por algún milagro la aseguradora nos dé un auto mucho mejor, ¿no? Diríamos, gloria a Dios. Pero ¿qué es que Dios se glorifique en medio de nuestras circunstancias? O sea, ¿cuál es la gloria de Dios en esa situación? ¿Por qué oraría la iglesia en esa situación? ¿Porque el auto aparezca? ¿Porque Dios sea glorificado? ¿Porque eso produzca una mayor medida de entendimiento? ¿Para que el hermano sea debilitado y Cristo sea fortalecido? O sea, la tendencia natural que tenemos es a orar por la resolución de las circunstancias. Si hay un enfermo entre nosotros, ¿qué hacemos? Oramos para que se sane. ¿Y está mal orar para que se sane? No, no está mal para que se sane. Pero no es el objetivo principal de la oración. Porque no todos los hermanos por los cuales hemos orado se sanaron.
¿no? Entonces, ¿y eso quiere decir que Dios no nos ama? No, lo que tenemos que entender es que en este diseño, que es lo que decíamos ayer, no están las enfermedades. O sea, Cristo ya nos sanó de toda esa enfermedad en un ámbito eterno, ¿no? Aunque en el ámbito terrenal todavía tengamos aflicciones. Pero si no comprendemos esta realidad, siempre nuestras oraciones van a estar centradas en un viejo pacto. Y quería explicar un poquito qué era este viejo pacto, ¿no? O cuáles son las principales características. Primeramente, el viejo pacto tiene un principio y fin, ¿no? O sea, se originó en el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley, y el fin de este pacto era la venida del Hijo, ¿no? De Jesús, el nacimiento de Jesús, que es el cumplimiento de la ley. Ahora, este pacto era un pacto terrenal, era un pacto temporal entre Dios y un pueblo. ¿Y cómo operaba Dios en ese pueblo, no? O sea, supliendo, dispensando lo necesario para que ese pueblo sea preparado para el nacimiento de Jesús, ¿no? O sea, Dios lo que estaba haciendo era dispensar, sostener, suplir figuras y sombras. O sea, todo lo que sucede en el viejo pacto es una figura y sombra del nuevo pacto. O sea, el maná es una figura de Cristo, porque cuando vinieron a Jesús y le dijeron, danos el pan que nos dio Moisés, Jesús le dijo, yo soy el verdadero pan, el que come de mí nunca más tendrá hambre, ¿no? Yo soy el maná que es el Dios del cielo. O sea, el maná que recibieron en el antiguo pacto era una figura y sombra de Cristo. O sea, todo lo que Dios dispensaba al pueblo de Israel tenía como objetivo conducir, ¿no? Que ese pueblo pudiera pasar de figuras y sombras a la realidad eterna en Cristo, ¿no? Por eso el viejo pacto, o sea, el nuevo pacto no reemplaza al viejo, ¿no? El nuevo pacto incluye al viejo. Pero como dice la Escritura, todo lo que es viejo está a punto de desaparecer, ¿no? O está en tendencia a desaparecer. Entonces, en ese pacto Dios se relacionaba con su pueblo, un pueblo necesitado, un pueblo carente, un pueblo insatisfecho, con una mente esclavizada. Y Dios se relacionaba, y el pueblo, ¿qué hacía? Le decía, Señor, tenemos calor, y Dios le daba, ¿no? Lo cubría. Señor, tenemos frío y oscuridad, y Dios le daba la columna de fuego. Señor, tenemos sed, y Dios le daba la peña, ¿no? Para que salga agua. Señor, tenemos hambre, descendía el maná. Señor, no queremos más pan, que el Señor le daba codornices. Señor, nos enfermamos, el Señor nos sanaba. Ahora, ¿no les parece conocidas esas oraciones? ¿No les parece que la mayoría de las oraciones de la iglesia están respondiendo o perteneciendo a un pacto en el cual la iglesia nunca estuvo? O sea, la iglesia nunca estuvo en el viejo pacto, porque la iglesia se fundó, o la fundó el Señor, en Hechos. O sea que la iglesia nunca estuvo en el viejo pacto. Aún el pueblo de Israel era figura y sombra del Israel espiritual en el cual estamos, ¿no? O sea, ese pueblo terrenal era una figura y sombra. O sea, así como el arca del pacto, el lugar santísimo, todo era figura de Cristo, ¿no? Ahora nosotros no nos encontramos con el Señor en un lugar como lo hacían
los sacerdotes en el lugar santísimo, sino que nos encontramos en una persona que es el santo. O sea, el lugar santísimo era figura de Cristo, ¿no? Y así todas las cosas eran figuras y sombra. Pero por eso transicionar del viejo pacto al nuevo es que nuestras oraciones atraviesen esta realidad. Porque si no, va a pasar que la iglesia va a seguir sintiéndose o percibiéndose necesitada y va a seguir pidiéndole que Dios supla sus necesidades. Ahora, Cristo es el cumplimiento de todas las oraciones del viejo pacto, o sea, porque ahora en Él estamos completos, plenos, satisfechos. Y dice la Escritura que en Cristo ya recibimos toda bendición en las esferas celestiales en Cristo. O sea, nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición. Ahora, ¿a qué le decían el pueblo de Israel? ¿A qué le llamaba bendición? ¿No? ¿Cómo podían el pueblo de Israel ver un hombre bendecido? Bueno, básicamente era fácil de detectar un hombre que había sido bendecido. ¿Por qué? Porque tenía ganado, tierra, prole, ¿no? Y todas las cosas materiales. Ahora, en el nuevo pacto, nunca las cartas apostólicas o la mente apostólica o la iglesia le llama bendición a algo terrenal. Pero nosotros practicamos eso y, por ejemplo, te regalaban un par de zapatos y nosotros decíamos, qué bendición. Cambiábamos el auto y, qué bendición. ¿No? Alguien se sanaba, qué bendición. Pero en el nuevo pacto todas las bendiciones son espirituales y no terrenales. Entonces, ¿cómo los apóstoles llamaban a esto? Bueno, cuando llamaban a lo que Dios permitía provisión, cuando se sanaba a alguien decían sanidad, ¿no? Pero nunca le decían bendición. Otra cosa que tenemos que entender es qué es el bien para nosotros. O sea, ¿qué es el bien para un hijo de Dios? ¿Cuántos hemos orado para que nos vaya bien? Señor, te pido que me vaya bien. Pero si nuestra oración tiene un contexto y un peso espiritual y una dirección espiritual, tengo que entender que el bien ya es un hecho consumado para los hijos de Dios. O sea, el bien es el Hijo y ya fue consumado en la cruz el pacto eterno y por lo tanto ahora nosotros estamos disfrutando de un bienestar eterno, a menos que le digamos bien a las cosas terrenales. ¿No? Si yo le sigo diciendo bien a las cosas terrenales, bueno, nunca voy a estar bien. ¿Por qué? Porque siempre pasa algo, ¿o no? Te levantás un día tranquilo, me abrís el WhatsApp, es invento del diablo, y te habló tu suegra, y ahí dices, no, Señor, no, reprendemos. La suegra, no voy a decir nada de mi suegra. ¿No? Yo oré por mi suegra y se fue a vivir a Miami. Pues después volví de vuelta y ahora está en la costa, ¿no? Está, bueno, 5 horas está, así que no. Después les enseño cómo. A Juli no le salió muy bien porque mi mamá está bastante presente. Pobre mi suegra. Bueno. Digo, es imposible que podamos controlar todas las cosas terrenales, ¿no? Entonces, esto está basado en Deuteronomio, ¿no? Cuando hablaban de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Pero
dice la Escritura que en la cruz fueron llevada toda maldición, ¿no? Que Cristo se hizo maldito en una cruz para llevar toda maldición de la ley que había en contra de nosotros. Ahora nosotros somos siempre bendecidos. Porque la bendición es espiritual, forma parte de un reino inconmovible y yo sigo siendo salvado aunque tenga para comer o no. Yo sigo siendo redimido aunque esté sano o enfermo. Y yo tengo un tesoro, una herencia en los cielos, aunque esté solo en una isla, ¿no? Pero si no se nos revela esta plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nuestras oraciones van a seguir siendo terrenales, ¿no? Entonces, en este nuevo entendimiento quería que podamos profundizar en algunas acciones que hemos hecho como iglesia, ¿no? El hecho de declarar y decretar, el hecho de la guerra espiritual, orar por los enfermos y nuestras peticiones a Dios, ¿no? Porque todas nuestras acciones lo que están hablando es la posición que nosotros tenemos, la posición en la cual estamos produciendo estas oraciones, ¿no? Sí, porque eso decíamos recién, si nosotros estamos operando en un ámbito terrenal, siempre nuestras oraciones van a estar respondiendo a la simiente que se está manifestando. Pero si yo estoy en Cristo, nuestras oraciones van a tener ciertas características que ahora vamos a profundizar, ¿no? Por eso, una de las mayores dificultades que encontramos como iglesia es poder traspasar, o sea, no tenemos que desechar el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura fue escrita para enseñar, para exhortar, para instruir, o sea, todo, pero tiene que ser ubicado en tiempo y espacio y en la realidad que estaban operando. O sea, una de las mayores dificultades que tenemos es pasar las enseñanzas del viejo pacto al nuevo. ¿No? ¿Por qué? Porque a la carne le encantan las enseñanzas del viejo pacto, ¿no? Nos encantaba cuando nos enseñaron que nosotros éramos David y andábamos con 5 piedras en el bolsillo todo el día, ¿no? Nos encantaba cuando nos enseñaron que nosotros éramos José, Moisés, ¿no? Pero ninguno de esos éramos nosotros. El hombre no es el eje del Antiguo Testamento. Todo el eje es mostrar una figura, una sombra. Ahora, la sombra importa, o la sombra es importante hasta que aparece aquel que, ¿no?, es quien produce la sombra. O sea, imagínate que alguien tiene un noviazgo a distancia, ¿no? Y entonces tiene una foto de esa persona. Y le habla a la foto, abraza la foto, le da besos a la foto. Y empieza a imaginarse, ¿no? Dice, ay, ahora estaría caminando por el costado ahí de la punta, ¿no? Estaría comiendo un picarón, estaría haciendo lo otro, y de repente un día golpean la puerta de esa persona y aparece la que está en la foto, ¿no? Ahora imagínate que ese muchacho mira a la persona real y mira la foto y elige abrazar la foto. ¿Por qué haría eso? Porque se enamoró de la foto. ¿Y por qué se enamoró de la foto? Porque la foto, yo idealizo a la persona que está en la foto. Por eso la iglesia se enamoró más de la sombra que de Cristo, porque la sombra te da la posibilidad de imaginar cómo es. Pero cuando aparece la persona, se terminaron las especulaciones.
¿no? Entonces nos hemos imaginado un Dios a nuestra medida y a nuestros deseos. Pero cuando el Hijo reveló al Padre como la imagen misma del Padre, se terminó la sombra, ¿no? Por eso las oraciones no tienen que ver con palabras, sino con el posicionamiento en el cual estoy cuando oro. Por ejemplo, si yo oro y le digo al Señor, yo quiero ser usado por vos, ¿está bien o está mal la oración? ¿Quién dice? Algo que no sea un murmullo. ¿Quién dice? ¿Está bien o está mal? Alguien dice está mal. ¿Quién dice que está bien? ¿Nadie? Está mal porque no es nuestro deseo. Bien. A ver, está mal o bien depende de dónde estoy parado. Porque si yo estoy en la carne y yo le digo, Señor, quiero ser usado por vos, la intención de la carne va a ser, ¿no? Reconocida, honrada, tenida en cuenta. Ahora, si mi oración es en el espíritu, estoy entendiendo que la carne va a morir. Entonces yo le estoy diciendo, Señor, estoy dispuesto a morir para que vos seas visto en mí. O sea, la oración es la misma, lo que cambia es la sustancia que está expresando ese deseo, ¿no? Entonces, hay oraciones que no la podemos definir por las palabras, sino por las intenciones que salen del corazón. Porque lo que dice la Escritura es que hablamos, conectamos pensamientos espirituales con palabras espirituales y esas deben ser nuestras oraciones, ¿no? Lucas 6, 44 al 46 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higo de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro de lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y hermanos, este es el punto que se nos tiene que revelar. Esto es clave. Esto es para anotarlo en la heladera. Digo, el gran problema que hemos tenido es que justamente, y por eso traté de hablar o comunicar sobre el viejo pacto en el principio, porque el gran problema que tenemos es que todavía nuestras oraciones tratan de traer a Dios a nuestras circunstancias. O sea, cuando yo estoy parado en Adán, lo que trato de hacer es lo que hacía el pueblo de Israel, que Dios supla mis necesidades. ¿Por qué? Porque todavía me percibo como una persona necesitada. Entonces voy al pastor y le digo, pastor, óreme porque me está pasando esto, óreme porque me está pasando lo otro, que Dios responda, que Dios haga, que Dios obre, que Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy parado en una naturaleza incompleta, insatisfecha, que no puede percibir la plenitud de Dios. Entonces Dios trata de traer a Dios a lo que le está pasando. Y si nosotros oramos a Dios de esa manera, la respuesta de Dios va a ser, yo ya hice todo. Dios, saname de esta enfermedad, yo ya te sané. Dios, suplime esto, yo ya te suplí. Dios, hace que me pueda sentir bien, yo ya expresé el bienestar para vos. O sea, Dios no tiene que hacer algo más de lo que ya hizo. Ahora, eso no quiere decir que mi alma lo esté viendo. Si mi alma no lo ve, va a seguir orando como si eso no hubiera sucedido.
Porque recién hablábamos de orar por una enfermedad. No está mal, está bien orar para que los enfermos sean sanados. Pero hermanos, eso es algo sobrenatural. Cada vez que el cielo responde a través de un milagro y una señal, eso es algo sobrenatural, pero no es algo espiritual. Y la iglesia ha basado el conocimiento espiritual en las señales sobrenaturales. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una señal señala, pero no es el destino, ¿no? Imagínense que ustedes van a Cusco, ¿está bien? Y van manejando y ven un cartel que dice Cusco 50 kilómetros, ¿no? Ahora, el padre va manejando, para el auto al lado del cartel y le dice, llegamos a Cusco. Y baja toda la familia y arman, no hay un picnic y se ponen y toda la familia contentos, llegamos a Cusco. ¿Llegaron o no? El cartel tiene información acerca del destino, pero no es el destino. La señal tiene la función de señalar, ¿no? Por eso una sanidad, un milagro de sanidad es una señal. Pero como toda señal es sobrenatural y como todo lo sobrenatural es temporal, tiene fecha de vencimiento. O sea, si alguien es sanado de su enfermedad, recibe un milagro, pero se va a volver a enfermar. O sea, ¿cuál es la función de esa señal? Señalar a aquel que resolvió toda la enfermedad en un ámbito eterno. Por eso la Escritura dice que los milagros y los señales siguen a los que creen, no que los que creen siguen los milagros y las señales. La señal tiene una información, pero no es el destino. Alguien puede sanarse de una enfermedad e irse al infierno. Puede recibir un milagro y perder su alma. Y si esto no lo entiende la iglesia, va a seguir mandando gente sana al infierno. Por eso, si se presentara alguien hoy con una enfermedad grave entre nosotros, oremos para que Dios produzca algo sobrenatural. Pero entendamos que eso es una señal. O sea, la iglesia debe conducirlo a la verdadera sanidad, que es que su alma sea sanada de la muerte, ¿no? ¿Qué es más grave? Les pregunto. ¿Que esa persona sane de su enfermedad pero se vaya al infierno? ¿O que tal vez, si Dios lo permite, muera de esa enfermedad pero sea salvo? Es fácil decirlo, ¿no? Pero digo, ¿entendemos? Por esto ha sido una gran confusión en la iglesia, ¿no? Decirle espiritual a lo sobrenatural. Y por eso dice la Escritura, hay enfermos entre ustedes y algunos mueren. ¿Por qué? Porque nunca fueron conducidos a la vida. No porque todas las enfermedades que hay entre nosotros se van a sanar. Todos vamos a morir. Pero la verdadera muerte no es dejar de respirar. O la muerte grave no es dejar de respirar, sino vivir muerto espiritualmente. Por eso Pablo decía, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaba viendo una vida eterna, ¿no? No porque Pablo era loco. Porque todo lo que es natural es pasajero, no cambia de esencia, ¿no? Romanos 8, 17 al 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero
que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, ¿cómo funciona esto, no? Dijimos que es una cuestión de posicionamiento. O sea, si yo estoy, y lo vamos a... Presten atención, no se me duerme. Digo, si yo estoy posicionado en Cristo, ¿estoy en dónde? En el diseño. ¿Sí? La iglesia está viendo el diseño. Por eso era necesario hablar de diseño. Ahora, cuando yo veo una circunstancia terrenal, tengo dos posiciones. Si estoy parado en lo terrenal, voy a tratar de traer lo celestial a lo terrenal. Puede pasar, pero se va a producir algo sobrenatural. ¿Estamos bien? Pero no es espiritual. Ahora, si yo estoy parado en Cristo, estoy parado en el diseño. Y cuando miro la circunstancia terrenal, agarro la circunstancia terrenal y trato de meterla en el diseño. ¿Pero qué veo? Que en el diseño no está. ¿Por qué? Porque el diseño es eterno, es espiritual, es celestial, y la circunstancia es pasajera, temporal, terrenal, ¿no? Y son dos naturalezas que se oponen entre sí. Entonces, cuando agarro la circunstancia y trato de meterla en el diseño, digo, esto no está en el diseño. ¿Y qué se produce cuando yo entiendo que las circunstancias terrenales no están en el diseño? ¿Saben qué se produce? Consolación, gozo y salvación. ¿Por qué consolación? Porque me consuela saber que esto es pasajero, se va a terminar en un momento, pero yo estoy disfrutando de algo eterno. Por eso el conocimiento produce consolación. Si yo no conozco el diseño, me va a pesar más las circunstancias terrenales que la salvación eterna. Ahora, por eso Pablo decía, cuando miro el diseño, no puedo considerar en el diseño los sufrimientos del tiempo presente. Porque esto no es digno de ser comparado con esto. Porque esto es eterno. Y la circunstancia terrenal es pasajera. Ahora, ¿cuándo la iglesia va a empezar a menospreciar las circunstancias terrenales? Cuando entienda el diseño eterno. ¿No? Pastor, me robaron el auto. Bueno, eso es algo pasajero. No necesitas a Dios para recuperar el auto. ¿Cuántas personas se hicieron ricos sin la necesidad de Dios? No necesitamos a Dios para eso. Necesitamos a Dios ¿para qué? Para ser salvos, para disfrutar de su Hijo, para estar en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, no puedo seguir comparando de la misma manera o dando la misma importancia, el mismo peso al diseño que al antidiseño. ¿Qué es lo que debemos valorar? Todo aquello que es espiritual, ¿no? Eterno, celestial. Por eso, el tener conocimiento del diseño y el entender que toda circunstancia pasajera no entra en el diseño eterno, o sea, no va a durar para siempre, produce gozo y entendimiento y salvación, y puedo seguir gozándome en medio de las circunstancias. Por eso la Escritura dice, entristecido miro la circunstancia, pero cuando miro el diseño, estoy siempre gozoso. Cuando miro acá digo, uy, estoy siendo perseguido, me están dando por todos lados. Pero cuando miro el diseño, puedo disfrutar. Miro el diseño y digo, no estoy desamparado. ¿Por qué? Porque hay un diseño eterno. Cuando miro acá, digo, uy, no tengo nada. Pero cuando miro el diseño, digo, lo tengo todo. O sea, lo que voy a decir depende de lo que estoy mirando. Nuestras oraciones van a depender del lugar en donde estoy. Si me paro acá, voy a decir, Señor, no tengo nada. Señor, estoy desamparado. Señor, estoy perseguido. Ayúdame. Ahora, si estoy acá,
Señor, estoy entristecido, mas siempre gozoso, perseguido, pero no desamparado, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así vivían los discípulos, los apóstoles. Juan en la isla de Patmos, abandonado para morir, desterrado. En las circunstancias terrenales, su muerte ya estaba sentenciada. Pero recibe la mayor revelación profética, que es Apocalipsis. ¿Qué estaba? ¿Triste o gozoso? Y estaba las dos cosas, pero lo gobernaba el gozo. No quiere decir que un hijo de Dios no puede estar triste, pero no puede abandonar el gozo, ¿no? 2 Corintios 10 del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, ¿ven esto? O sea, no es trayendo Cristo mis pensamientos. Lo que produce una transformación no es pensar en Cristo. Es llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de posicionamiento? Si yo estoy acá voy a querer pensar en Cristo. Pero si estoy en Cristo voy a llevar todo pensamiento terrenal cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, no tenemos que discutir con los pensamientos. Hay pensamientos con los cuales no tenés ni que hablar. No tenemos que evangelizar nuestros pensamientos. Tenemos que llevarlos cautivos a Cristo, porque nuestros pensamientos en la mente natural nunca van a ser santos. Gálatas 2, 19 al 21. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿dónde la vive Pablo? La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo está diciendo, no estoy trayendo la vida de Cristo, sino yo lo que vivo en la carne ahora lo vivo en el Hijo. Está siendo trasladado, transicionado a la realidad de Cristo, ¿no? Por eso tenemos que entender que Jesús no vino a mejorar el mundo natural, sino que proporcionó, ¿no?, la entrada a un mundo espiritual. Entonces, ¿está bien declarar y decretar? Bueno, esto ha sido basado en una parte de un versículo que hemos usado que dice, Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, te será hecho, ¿no? Pero vamos a leerlo. Juan 14, 11 al 13. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no cree por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre, y ahí viene, ¿no? Y todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Pero sigue el versículo. Nos gustó esa parte, ¿no? Pero hay una coma y sigue. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, si yo le pido un auto al Señor en el nombre de Jesús, digo, ¿en qué es glorificado el Padre eso? Bueno, que yo voy a pasar en la congregación y voy a dar testimonio. ¿No? Pero tenemos que entender
que el Padre es glorificado únicamente en el Hijo. O sea, la gloria de Dios no es terrenal, es espiritual. ¿Está bien? Por eso, lo que está diciendo es que Jesús, o sea, decir en el nombre de Jesús, es la cláusula de seguridad que no va a suceder otra cosa o que Dios no va a hacer otra cosa que no sea glorificado en el Hijo, ¿no? O sea, cuando yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, Jesús es la voluntad del Padre encarnada. Entonces estoy diciendo en la voluntad que se haga en tu voluntad. Entonces después pedimos y no sucede. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ustedes piden pero no saben cómo pedir, porque piden para vuestro propio deleite, pero el Espíritu intercede. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién puede darle gracias al Señor por algo que nos es contrario a nuestro, ¿no?, entendimiento? O sea, si vamos al mismo ejemplo, imagínate ese hombre diciéndole, gracias Señor porque me robaron el auto. ¿O no? Lo dice la Escritura, no lo digo yo, ¿no? Pero dice, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos parados en la voluntad de Dios, entendemos que Dios se glorifica en toda circunstancia, ¿no? Y por eso la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. O sea, todo colabora, todo es un bien cuando nosotros estamos parados en el supremo bien. No hay forma de que me vaya mal, porque el bien es un estado en el cual estoy. Bueno, y 2 versículos más donde está basado esto de decretar y declarar que no interpreta la vida del Señor. Proverbios 18, 21. ¿A cuántos les gusta hablar? La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Acá nació el chisme. ¿No? Por eso dice que Dios nos dio una boca y 2 oídos, ¿no? Para escuchar más de lo que hablamos. Pero bueno, todavía estamos en proceso. Digo, acá en este versículo se basan también esto de declarar, ¿no? Decretar la vida, decretar, pero, o sea, yo no puedo decretar algo que no es mío, ¿no? Que es del Señor. Mateo 16, 19. De acá surge todo el movimiento Maranata y todo eso, ¿no? Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuando vamos al original de este versículo no dice esto, ¿no? Dice, está hablando de cuando el Señor le habla a Pedro. Le dice, todo lo que ates en la tierra, asegúrate primero que haya sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, asegúrate primero que el tribunal celestial lo haya desatado en el cielo. O sea, el gobierno no está en la tierra, sino que el gobierno está en el cielo. Por eso nosotros no tenemos el poder de atar o desatar, no declarar o decretar, si esto no lo vemos en el diseño eterno. Por eso ustedes nos ven a los apóstoles en las cartas apostólicas hablando de declarar o decretar. O sea, nunca se le hubiera ocurrido a Pablo decirle a Dios, no aceptamos un no como respuesta, ¿no? Porque Pablo estaba sometido, sujetado a la voluntad de Dios.
No, la iglesia no puede obedecerle a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Una completa locura. Porque Dios no es el genio de la lámpara, ¿no? Que frotamos la lámpara, sale el genio y... ¿no? Bueno, la guerra espiritual. Mateo 12, 43 al 45. ¿Está bien hacer guerra espiritual? No quieren responder nada. No soy el profesor, ¿Está bien o está mal? ¿Hay guerra o no hay guerra? ¿Con quién? ¿Hay guerra? ¿Hay guerra o no hay guerra? Sí hay guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién es la guerra? ¿Y dónde está la carne? Ahora les pregunto, ¿el enemigo está vencido o no? ¿En dónde? En el espíritu. ¿Pero en la carne está vencido? No. Miren, no hay guerra, no estamos en guerra. O sea, la única guerra es en contra del pecado. O sea, el verdadero enemigo está en nosotros. Pero no estamos en guerra contra los espíritus o las huestes de maldad. No estamos en guerra. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue vencido. Ahora, ¿cómo? El punto es, este es el punto, escuchen. ¿Cómo hago para traer esa victoria de la cruz? Porque si yo oro en la carne, no importa cuánto ore, cuánto grite, cuánto haga, el que gobierna la carne es el diablo. Entonces, ¿cómo es vencido el enemigo en mi vida? Bueno, básicamente que yo traslade, o sea, que yo le quite la carne. O sea, que quite el terreno donde el enemigo puede gobernar. Porque miren lo que dice Mateo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Pero sigue siendo la vieja casa. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. O sea, ¿cuántas veces entonces, según lo que dicen las escrituras, una campaña de liberación hizo más daño que beneficio? Porque lo único que hizo fue limpiar la casa, arreglarla, ponerle adornitos y le decía, vayan hermano que la casa está limpia. Pero si ese hombre, esa persona no era trasladado a Cristo, esa casa seguía estando bajo el gobierno del enemigo. Porque ¿quién es el que libera? No, si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. Entonces la forma en que guerreamos de alguna manera, si queremos seguir usando ese término, es quitando de nosotros, llevando a la cruz toda la carne que hay todavía en nosotros para que el enemigo se quede sin terreno donde producir sus maquinaciones. O sea, siendo trasladados a una nueva casa, no a la casa vieja mejorada, a la nueva casa, ¿no? Es una casa completamente nueva. Y ahora vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Cristo venció al mundo. ¿No? Nosotros teníamos un hermano que oraba y decía, golpeamos, ¿cómo decía? Golpeamos con un golpe mortal al diablo, ¿no?
hermoso hermano, digo, pero, o sea, no es una guerra que podemos ganar nosotros, ¿no? Es Cristo el que ha vencido al mundo. ¿Y cómo hago para ser librado de toda maquinación del enemigo? Es ser trasladados a esa victoria. Porque la vieja mente es el lugar de la batalla del enemigo, ¿no? O sea, es donde están las fortalezas, es donde se producen las maquinaciones, es donde el enemigo tira dardos, ¿no? Ahora, si nosotros trasladamos todo pensamiento de la vieja mente a la mente de Cristo, en la mente de Cristo todo pensamiento, ¿no?, está bajo la victoria de Cristo y el enemigo no lo puede tocar. Pero mientras haya carne en nosotros, no importa cuánto guerriemos, es una batalla perdida, ¿no? Porque es una batalla que se resolvió en la cruz. Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo que entra y divide dos naturalezas. En una es gobernada por el mundo, por Satanás, por las huestes de maldad, y otra es gobernado por Cristo. O sea, la forma en que ganamos es trasladar toda derrota a la victoria de Cristo, ¿no? Pero en la carne ya fuimos derrotados. ¿Está bien? Y Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Ven que es una construcción de lo que hablamos? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de los placeres y el placer? Los placeres son terrenales, pero el placer es celestial. Entonces, pedimos para placeres terrenales, pero la oración tiene que estar enfocada en el único placer que está de pie, que es el placer en Dios. Ahora, entonces, ¿cómo oramos? Miren, lo que tenemos que entender es que la oración no es una acción. El hijo menor, ¿se acuerdan que esto lo hablamos? Dijo: voy a ir y le voy a decir al padre para tratar de convencerlo, voy a ir a hacer esta oración. Las oraciones no son una acción. Las oraciones son una expresión. Y quiere decir que nuestras oraciones ya fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, ¿dónde están las oraciones? ¿Están en la mente natural? ¿Están en la mente? ¿Están en el corazón? ¿A dónde están? ¿A dónde están las oraciones? Acá tenían que responder lo de siempre y iban a decir bien, ¿sí? Ahí está. O sea, nuestras oraciones están en Cristo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que para encontrar las oraciones, ¿se acuerdan que dijimos que todo lo que glorifica a Dios está en el Hijo? Entonces las oraciones que tienen contenido espiritual y glorifican a Dios, ¿en dónde están? En Cristo. Y entonces la iglesia no puede orar conforme a la voluntad de Dios si no es trasladado a Cristo. Toda oración que se haga fuera de Cristo no glorifica al Padre. Ahora, otra cosa. Quiere decir que si las oraciones están en Cristo y son una expresión de donde yo estoy parado ahora, pero yo no estoy parado ahí solito, ¿o sí? ¿A dónde? ¿Cómo? O sea, las oraciones están en Cristo y son individuales o corporativas. O sea que nadie puede orar solo. O sea, no solo, sí, solo, pero digo con una intención individual. O sea, nuestras oraciones son corporativas.
¿Y cómo oro corporativamente? Bueno, Pablo decía, estoy orando, ¿para qué? Para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. O sea, no estaba orando de una forma individual, estaba orando de una forma corporativa. O sea que, ¿cómo tiene que orar la congregación de Familia de Reino de Perú? Corporativamente, como congregación, con toda la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál sería una oración corporativa? Señor, que podamos ver. Señor, que podamos expresar tu vida. Que toda la iglesia del Señor sea edificada por ti. Que podamos comprender junto a todos los santos el diseño, la altura, la anchura del amor de Cristo que está en Jesús. Del amor de Dios que está en Cristo, perdón. Digo, esa es una oración corporativa. Pero, o sea, quiere decir que la oración del nuevo pacto no tiene que ver con deseos individuales. Y para eso, ¿qué tiene que pasar? Lo que hablamos ayer. Que seamos uno. Este nuevo hombre tiene un solo corazón, que es el corazón de Cristo, una sola mente, que es el corazón de la mente de Cristo, y una sola boca. Ahora, si cada uno está en su casa orando, el Señor viene hablándome acerca de ese versículo que dice, no, tú no hagas vanas repeticiones, sino entra a tu habitación, cierra la puerta y ora al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, en este nuevo entendimiento, ¿cuál es la habitación? ¿Mi pieza, la pieza de mi casa? ¿Cuál es la puerta? Entonces, ¿qué significa entrar a la habitación y cerrar la puerta? O sea, nunca se trató de ir a mi pieza y orar. No digo que esté mal, pero se trata de entrar a la habitación donde están las oraciones. ¿Se acuerdan que hablamos del hábitat de Dios? Que es la habitación, que es Cristo, que es la casa, que es la puerta. Ahí están las oraciones que hacemos corporativamente. ¿Y dónde entramos? Imagínense cada uno entrando nosotros a una habitación. Eso no es corporativo. ¿A dónde entramos? Entramos todos juntos a la misma habitación. Estamos todos apretados, sí. Porque no estamos nosotros solos, está toda la iglesia del Señor. ¿Y qué hace la iglesia del Señor? Oye, ve y habla. Y expresa. ¿Cambia o no cambia? ¿No? Pero dice, por eso están pidiendo mal, porque están pidiendo como si fueran muchos. Y ustedes son uno. No solamente son uno con toda la congregación, sino son uno con todo Perú. Y no solamente uno con todo Perú, sino con la iglesia del Señor. Porque cuando Dios revela, revela en su Hijo y todos oímos, vemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el diseño. Pero a menos que entremos en esa habitación, nuestras oraciones siempre van a ser individuales. Tenemos que transicionar en este diseño, ¿no? Para pasar de ser individuos a ser un cuerpo que está deseando lo que el Padre desea, que está orando las oraciones que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Señor, queremos ver. Señor, queremos ver. Señor, queremos ver. Dios tiene preparado aquello que el ojo natural no puede ver, aquello que el oído natural no puede oír y que no puede subir al corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un ámbito espiritual. Y nunca se trató de nosotros.
Siempre se trató de Él. ¿Y cuál es el reconocimiento en público? Lo que dijo Jesús. En eso van a reconocer que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que llevan fruto. ¿Importan los nombres? No. ¿Importa ser conocido? No. No importa absolutamente para nada. Lo único que tiene que ser reconocido, ay, si oro mucho en mi pieza, Dios me va a llevar a las naciones. A la única nación que Dios te quiere llevar es a una nación celestial. ¿No? Al único lugar que te quiere llevar es a su habitación. ¿Para qué? Para revelarse a un cuerpo, para que ese cuerpo lo adore y glorifique y sea la imagen de Dios en la tierra. No hay reconocimientos individuales. Hermano, no somos nada. Somos vasija. Somos vasijas. Y el que cree que sabe algo, sabe nada. Cada vez que nos paramos en estos lugares temblamos. Nos tiemblan las piernas. Nos tiembla el corazón por miedo de decir algo que no sea de Dios, ¿no? Por miedo de decir algo nosotros. Vieron que dije, yo tengo algo para decir. Bueno, llévalo a la cruz. Porque no se trata de lo que yo tengo para decir, se trata de lo que Dios está hablando corporativamente. Hermano, tenemos que empezar a ver la iglesia global. La iglesia no son estas cuatro paredes. Y orar por la iglesia. Orar como iglesia. Para que la iglesia vea. Pero si no entramos a la habitación, y esa habitación tiene una puerta, y esa puerta tiene una cerradura. ¿Y saben cuál es la forma de la cerradura? Tiene forma de cruz. O sea, nadie va al Padre si no es por la cruz. Nadie entra a la habitación si no es por la cruz. Somos un pueblo que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Disfrutamos cada vez que venimos, disfrutamos del avance, disfrutamos de todo lo que el Señor les está permitiendo ver, entendiendo que todo es corporativo, ¿no? Que todo es su gracia. No podemos hacer otra cosa que amarlos y disfrutarlos, porque disfrutamos el avance del cuerpo. Vemos las señales de vida. Simplemente consideren, y Dios les va a dar entendimiento. Rindan su vida, no entren entremos juntos a la habitación, codo a codo, siendo uno, y encontremos las oraciones que glorifican al Padre. Y oremos, y que el mundo reconozca en público que somos su discípulo. No por nuestros rostros, no por nuestros nombres, sino por la naturaleza que está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esa habitación que es tu Hijo y por la posibilidad que tenemos de entrar hoy siendo uno en Cristo. Señor, no queremos orar según nuestro propio entendimiento. Nos vaciamos de toda oración que venga de una mente natural, de un entendimiento natural. Lo único que anhelamos, lo único que queremos, lo único que deseamos es que vos seas glorificado en todas las cosas, Señor. Padre, oramos por toda la iglesia para que puedan ver, aún los que todavía no están viendo, Señor, que el velo sea quitado, porque dice tu escritura que algunos, aún cuando leen el viejo pacto, todavía tienen un velo puesto. Señor, que ese velo sea quitado, porque es hasta que todos lleguemos, Señor. Necesitamos que Cristo sea revelado a los santos para que podamos avanzar en esta plenitud. Que toda tu realidad avance en tu iglesia, Señor.
al punto que seamos absorbidos por esta realidad. Entendemos que estamos en una completa comunión con el Espíritu, Señor. No queremos que sea nuestra voz, sino que sea tu voz, Señor. Que no seamos reconocidos nosotros, Padre. No importa nuestro nombre. Así como esta verdad cambió el nombre de Saulo a Pedro, esta verdad nos está cambiando el nombre. Ya no somos personas individuales, todos somos Cristo. Estamos siendo absorbidos por el Hijo, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Padre, abandonamos las vanas repeticiones, abandonamos las prácticas de la carne, abandonamos la liturgia, abandonamos todo lo que no es tuyo, Señor. Te amamos, te amamos. Gracias, Señor. Que hoy sea un nuevo comienzo. Que todos estemos dispuestos a dejarlo todo por amor a Él, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias, Señor.